cualquier página la conocemos, ¿no? En los últimos años viene compaginando su actividad artística con la actividad literaria. Para muchos una sorpresa y bueno, encantados. La verdad es que ella es licenciada por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. En su faceta de actriz y productora teatral, ha desarrollado una extensa y amplia carrera y con obras muy bien elegidas. He oído en algún caso y en algún vídeo que he tenido ocasión de ver, ¿no?, en la red. Y hasta ahora es autora de 4 novelas. Una primera, que no sé, ella dice que era una novela picaresca, Consuelito de la Ascensión. Ya el título podría dar un poco ese diminutivo, ¿no? Un poco pistas de por dónde iba. Y otras 3 novelas enmarcadas en esto que se ha dado en llamar subgénero de novela negra, novela de intriga o crímenes, que son El extraño del ayer. Las tenéis a vuestra disposición ahí, El extraño de ayer. El error de Clara Ullman y finalmente Soy tu mirada, que es el objeto de esta presentación, ¿no? Es la última. Se ha publicado en julio de este año, más o menos, hace poco más de 3 meses, y hasta ahora, bueno, pues ha tenido excelentes críticas y una magnífica acogida, ¿no? Yo tengo que decir que para mí una sorpresa, es la primera novela que leía de Cristina Higueras, y tengo que decir que me ha gustado. Ella también se le ha denominado thriller psicológico. Hace un momento hablábamos de ello, de quizá el abuso que hay de esta palabra para denominarlo thriller. Pero bueno, también es un señuelo, un gancho y también producto del marketing, indudablemente, y de las modas, ¿no? El thriller es en las series, en las películas, en las novelas negra. La novela negra también, bueno, sobre esto hay muchas discusiones y en el club muchas veces hemos hablado de novela de crímenes, novela policíaca, novela de intriga, novela de misterio, novela negra. La novela negra tiene un componente quizá más también de crítica social, ¿no?, donde se recoge, y esta es uno de los atractivos, a mi juicio, de la novela, porque tiene unos guiños a la actualidad muy interesantes que la hace que uno conecte rápidamente, ¿no? Hay que decir que la protagonista, en primer lugar, Cristina Simbernites, es una jueza. Yo, solamente que sepa, conozco un caso en el que la protagonista de las novelas es una jueza, pero es una serie. Es José María Gelbenzu, que tiene La jueza de Marco, se llama, que ella es la que resuelve también, pero no conocía ningún caso semejante. La jueza Nora Salinas, que es una jueza de éxitos, una jueza de instrucción, pero que es famosa y es conocida, según la novela, porque ha llevado a cabo la instrucción de un caso muy llamativo, un caso muy mediático de corrupción, que tiene que ver con la venta de unos pisos a un fondo, ¿no? Nos suena porque ha habido en estos momentos, se está juzgándose un caso semejante en Madrid, ¿no? Y que además uno de los coprotagonistas, que es el marido, es un político también, es diputado del partido del gobierno. Precisamente está implicado en esas corruptelas o en ese caso el caso Barbera. Eso es. Sin tilde en Barbera. Sí, no como los dibujos animados, Barbera. Barbera. Bueno, esto le hace que le añada un elemento de tensión, de intriga, de misterio y muy atractivo. Ya digo, a mí me ha resultado como muy interesante ese hilo conductor para ver por dónde discurría la novela. Tiene una trama bastante ingeniosa y a mí me ha gustado, sobre todo, tengo que decir, la estructura. Cristina me ha parecido muy original. Es una novela que está escrita en tercera persona, en narrador omnisciente, pero también hay otros capítulos que están escritos en primera persona, como un diario. Y además, en esos capítulos, son capítulos muy cortos que hace que te interese y que quieras seguir cuanto antes, ¿no? En esos capítulos, escritos en primera persona a modo de diario, también interpela, interroga al lector en ocasiones, con lo cual a veces se emplea esa segunda persona también. Tú, lector, que vas a leer o que ya conoces lo que está pasando y lo que digo en estos diarios, en estas páginas, y eso le hace, ya digo, muy interesante, ¿no? A veces ocurren también unos giros inesperados. Uno piensa que quien está escribiendo eso es una persona y luego es otra. En fin, esto es
algo que tiene que formar parte de la trama y obligan a volver un poco atrás, ¿no? También a veces me he perdido algo, no me he perdido y tal, y esa tensión está muy bien resuelta. A mí me parece que es eso, así que yo quiero felicitarte en primer lugar, Cristina, por ello, ¿no? Y no sé si nos podrías decir un poco cómo has construido la novela o cómo, a mí una cosa que me ha interesado también, me parece muy verosímil, cómo está documentada probablemente el trabajo de los jueces de instrucción, de los forenses y esas averiguaciones que va haciendo, pues supongo que lleva un trabajo detrás importante, ¿no? Y bueno, si nos quieres hablar en general de la novela o como tú creas. Muy bien, gracias Rodrigo. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Y bueno, has hecho un análisis de la novela que a mí ya me queda poco por decir. Bueno, efectivamente, a mí la verosimilitud es algo que me interesa muchísimo. Tú puedes escribir la historia más fantasiosa del mundo o una historia de ciencia ficción rarísima, pero siempre tiene que ser verosímil. Tiene que tener unos mimbres que enganches con el espectador y que todo eso que se cuenta sea verosímil, sea creíble. Entonces, ya digo, a mí la verosimilitud me interesa mucho en cada una de mis novelas. Entonces, para eso, yo lo que hago es un trabajo de campo previo a escribir la novela y en este caso ha sido que normalmente, bueno, pues suelen ser 2, 3 meses, ha sido un trabajo de investigación en torno efectivamente a todo el ambiente judicial, en torno a los jueces, los secretarios judiciales o los letrados de administración de justicia, que es el calificativo, el nombre correcto de lo que antes se llamaban secretarios judiciales, los forenses, etcétera. Entonces, para eso contacté, porque claro, yo desconocía totalmente la vida, cómo se desarrolla la vida cotidiana de estos profesionales. Entonces me puse en contacto con una jueza de instrucción de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, Isabel Durantes, que puso a mi disposición pues todo lo que le pedía. Fue maravillosa y gracias a ella también pude empezar a escribir con una seguridad de que lo que iba a escribir iba a ser verosímil, ¿no? Aunque, por supuesto, es una historia totalmente de ficción y que nada tiene que ver con ella, ¿no? Entonces estuve frecuentando los juzgados de Plaza de Castilla durante 2, 3 meses. Ella me enseñó incluso los lugares donde ellos pasan las guardias de 24 horas, que tienen un despacho, una cama, en fin, los calabozos. Estuve en contacto con procesados, con delincuentes, asistí a los juicios leves, que es lo que hacen los jueces de instrucción, y fue pues muy, muy, muy interesante todo ese proceso. Yo siempre digo que los creadores, bueno, en mi doble faceta de actriz y de escritora, tenemos la sensación, por lo menos tenemos la sensación de que hacemos una trampa al destino porque tenemos la impresión de vivir más vidas que el resto de los humanos, porque de repente pues, te pones en contacto con jueces o de repente con policías o con quien sea, ¿no? Gente de lo más variado, que en otras profesiones pues es muy difícil tener ese abanico de contactos, ¿no? y de experimentar y de investigar pues vidas que nada tienen que ver con la tuya, ¿no? Entonces, eso afortunadamente fue antes del confinamiento, porque fue justo después de que yo hiciera ese trabajo de campo que vino el confinamiento, vino este horror que nos ha sorprendido a todos de la pandemia y nos tuvimos que meter todo el mundo en casa, pero para mí fue una bendición porque justo aproveché toda esa época para escribir la novela. Y además, yo creo que incluso fue hasta beneficioso porque eso me permitió hacer un trabajo de introspección y de centrarme mucho en la historia, en los personajes, con un grado de concentración que a lo mejor en otras circunstancias no hubiera podido ni hubiera tenido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, y a partir de ahí, pues nació este bebé, que a mí me gusta llamar a mis novelas mis bebés, y este es mi último bebé. Que bueno, si es que tú ya has dicho casi todo, yo ya no sé qué añadir, todo lo que se puede, porque si ya decimos más, pues ya sería peligroso, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho, yo creo que de los personajes, o sea, uno conoce la forma de conocer a los personajes
más que a mí no me gusta mucho hablar sobre los personajes o escribir mucho sobre las características de los personajes en las novelas. Yo creo que a los personajes se les define mucho mejor situándolos en el entorno en el que viven y conociendo los diálogos, por ejemplo, para mí son muy importantes, cómo hablan los personajes. Yo creo que el lector o la lectora va a conocer mucho más un personaje si has descrito muy bien el entorno en el que se desarrolla y por los diálogos que estableces, la forma de hablar, ¿no? Yo creo que eso también a mí me condiciona, seguramente mi estilo literario lo condiciona mi faceta de actriz, porque yo muchas veces digo que escribo de pie. Esto lo voy a explicar, no es que escriba de pie en el ordenador, no. Pero yo cuando termino de escribir una página, pues no la doy, yo soy bastante lenta escribiendo, y yo no la doy por terminada hasta que la leo en voz alta reiteradas veces y si es dialogada la interpreto y no me suena creíble, no me suena verosímil, ¿no? Entonces, Soy tu mirada, bueno, pues también es una novela bastante dialogada y con unos personajes, pues bueno, como tú bien has dicho, la acción se desarrolla en dos planos, en pasado y en presente. Y efectivamente, como bien has apuntado, Rodrigo, la novela negra se diferencia de la policíaca en que en la novela negra hay una crítica social. Yo creo que en Soy tu mirada eso está claro. Hay dos temas que están presentes en Soy tu mirada. Uno es hasta qué punto las redes sociales, la tecnología han transformado la forma de relacionarnos, cómo han transformado la forma de relacionarnos y el poder que tienen para modificar la realidad, incluso para falsificarla. Cómo ha cambiado todo eso, la forma de relacionarnos, de convivir, casi sin darnos cuenta, es verdad, porque casi sin darnos cuenta, pero si lo analizamos, nos relacionamos de una manera muy distinta que hace unos años. Y luego hay otro tema que es el bullying infantil, el acoso infantil. Toda esta parte se desarrolla en el pasado. Y es un tema que a mí siempre me ha preocupado mucho porque creo que lo que les pasa a los niños, lo que le pasa a un niño, a una niña en los primeros años de su vida puede condicionar el resto de su vida, pero hasta extremos que no lo podemos ni imaginar, para bien o para mal. En este caso, para bien precisamente no fue. El título, Cristina, tiene que ver un poco, entiendo yo, con las redes sociales, con una página de contactos que se inicia, la novela empieza así precisamente, con unos seudónimos muy sugerentes, ¿no? También, que tienen su explicación. No sé si sobre esto quieres aplicar alguna cosa. Sí, la novela comienza, puedo decir cómo comienza la novela, que eso no descubro nada. Como bien ha dicho Rodrigo, la protagonista de la historia es Nora Salinas, una jueza de instrucción que le tocó instruir un caso de corrupción muy importante y se hizo muy conocida en un momento dado, ¿no? Muy mediática, ¿no? La novela comienza justo cuando ya ha terminado de instruir ese caso, ¿no? Pero bueno, todavía sigue, ya no está constantemente en las primeras páginas de los periódicos, pero bueno, sigue siendo todavía una persona bastante conocida. Entonces, Nora Salinas se mete de incógnito en una aplicación de contactos y establece conexión con un misterioso personaje de nombre Kairos, que solo muestra sus ojos. Entonces, pues empiezan a hablar, tienen una conversación muy interesante y empiezan a establecer una relación virtual, porque en definitiva ninguno de los dos sabe quién es realmente el otro. Y a partir de ese momento, la vida de Nora Salinas se empieza a trastornar, se empieza a trastocar, empieza a recibir regalos anónimos ilustrados con frases enigmáticas y empieza a tener la sensación de estar permanentemente bajo observación. Si quieres, Rodrigo, puedo leer un fragmentito que aquí se puede ver esto que estoy apuntando, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues Nora Salinas está en la boda de su secretario judicial, del letrado de Administración de Justicia de su juzgado, que se casa y está, pues están celebrando la boda, están en una fiesta.
Y está todo el mundo bebiendo, en fin, divirtiéndose. Y pasa lo siguiente. De repente, Nora empieza a encontrarse incómoda. Poco a poco, el desasosiego va en aumento hasta llegar a sentir una oleada de miedo en su interior, electrizante, totalmente irracional. Es una rara sensación de vulnerabilidad. Al principio, no sabe identificar el motivo de su inquietud, pero según van transcurriendo los minutos, adivina la causa. Tiene la certeza de que alguien la está acechando. Hace una panorámica de la sala con el fin de dar con esa persona. Ve a algunos asistentes que se están despidiendo de sus compañeros de mesa con un tono más eufórico de lo habitual. No localiza a Inmaculada Belón ni a varios de sus conocidos, como Esteban y su novia, que supone ya se han marchado. El resto de los asistentes, que todavía disfrutan de la fiesta, siguen a lo suyo, charlando, bailando, riéndose o las tres cosas a la vez. Sin embargo, la impresión de estar siendo inspeccionada va en aumento. Tiene el cuerpo tenso y los sentidos en modo de alerta, como si en lugar de estar rodeada de gente se hallara en un entorno solitario en el que pudiera surgir una amenaza desde cualquier rincón y en cualquier momento. Es como si estuviese totalmente desnuda y alguien oculto, sabe Dios dónde, la diseccionase con la mirada. O como si permaneciera expuesta encima de un escenario, dentro de un círculo de luz, y los que llenan el patio de butacas, a oscuras, estuvieran pendientes de todos y cada uno de sus movimientos, sin que exista la reciprocidad de poder verlos a ellos. Esto es, digamos, esa sensación que empieza a tener Nora Salinas sin saber muy bien por qué, ¿no? Porque no lo puede explicar. Y bueno, pues para que sepáis qué es lo que le ocurre, claro, tendréis que leer el novela, obviamente. ¿Por qué tiene esta sensación? Quería preguntarte una cosa así. Hay una serie de guiños musicales, algunas veces se cita algunas canciones, me llama la atención, pues, bueno, Eurythmics, Adele, Diana Krall y, bueno, aparte de las Valquirias, que suelen poner Wagner también, sí. Wagner, ¿no? Estas son tus músicas, tiene algo personalmente, quiero decir, también. Que en todas mis novelas hay referencias musicales. Sí. Y en Soy tu mirada, todas las referencias musicales tienen un significado. Unas por una causa y otras por otra. Pero, por ejemplo, hay varias, digamos que en muchas ocasiones esos diálogos que tienen Kairós y Nora Salinas, Kairós cierra la conversación con un tema musical que hace referencia a algo, ¿no? Por el título o por la letra de la canción o por algo. Y luego hay un tema que es Sleeping in My Car de Roxette, que suena en un momento clave de la novela en el que pasa algo muy, muy importante. Entonces, sí, es algo que a mí me gusta hacer porque yo creo que la música, digamos que da también ambiente a la historia, ¿no? Son temas musicales que, bueno, que muchos de los lectores seguramente conocen, que han oído. Y si no los conocen, yo lo hago, ¿no? Cuando leo una novela y a lo mejor pues veo que está sonando una música determinada que yo no conozco, ahora que está fácil, que vas a Spotify o vas a Apple Music y lo pongo, ¿no? Y de alguna manera entras más en el ambiente de la historia, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Que el lector se encuentre en el entorno que yo quiero que se encuentre. Y para eso, pues además de los diálogos, además de dónde están los personajes, bueno, por ejemplo, Soy tu mirada se desarrolla toda en Madrid, en lugares muy determinados. Quien conozca Madrid, pues seguro que los va a reconocer. Y para mí, ya digo, como os he dicho al principio, es muy importante el entorno, el ambiente, porque es la forma de que los lectores
se metan en la historia y que se olviden de todo lo demás y que solamente se sumerjan en la historia y que vivan lo que le está pasando a los personajes y que de alguna manera se sientan identificados con ellos. Sí, la verdad es que doy fe de que ello contribuye a ello, así que ayuda mucho. Y bueno, también hay referencias literarias, ¿no? También habla de Julio Verne, por ejemplo, Sí. de 20.000 leguas de viaje submarino, Sí, muy interesante. Mario Benedetti, bueno, la cita de Julian Barnes al principio también del libro, ¿no? Sí. También, bueno, supongo que son... Si te has quemado una vez, rehuyes el fuego. Si te has quemado 2 veces, te has quemado para siempre. Sí. Soy una gran admiradora de Julian Barnes. Sí, es verdad. Bueno, refiriéndome a lo que decías del título, Soy tu mirada, el título, bueno, alude a varias cosas. Por un lado, esa franja de ojos con el que se muestra Kairos, ese misterioso personaje que no sabemos quién es. Al final, por supuesto, ya se descubre el enigma de quién es. Y también porque, y fundamentalmente, porque Soy tu mirada, cuando a mí no me gustan las etiquetas, pero Soy tu mirada, unánimemente todas las críticas que han salido, afortunadamente están siendo magníficas, lo califican como un thriller psicológico. Y no me gustan las etiquetas, pero he de confesar que yo me siento bastante cómoda con este calificativo. ¿Por qué? Porque Soy tu mirada es un rompecabezas del que yo entrego todas las piezas al lector para que las vaya ensamblando. Yo juego con el lector en Soy tu mirada. Entonces, entrego todas esas piezas de rompecabezas. Entonces, el lector va a ir ensamblando las piezas según va avanzando la trama e irá descubriendo qué significa cada una de estas piezas, porque todas tienen un porqué, hasta llegar al final. ¿Y qué pasará al final? Que se llevará una gran sorpresa porque desde el primer momento los lectores van a pensar, el lector o la lectora va a pensar que es su punto de vista el que está marcando el desarrollo de la narración. Pero cuando lleguen al final y ya tengan construido el rompecabezas, se darán cuenta de que en absoluto ha sido su punto de vista el que ha marcado el desarrollo de la narración. Entonces, no es la mirada, en principio el lector va a pensar que es su mirada la que es determinante en el desarrollo de la novela. Y ya digo que, bueno, pues se dará cuenta de que no, de que es otra mirada, la que marca el desarrollo de la narración. Pero sí, yo creo que fundamentalmente Soy tu mirada tiene un significado, o sea, creo que fíjate, es la primera vez, porque yo siempre que cuando he escrito mis anteriores novelas, el título es lo que ponía al final, siempre. Y me costaba encontrar el título, ¿no? Porque creo que el título tiene que ser es algo muy importante por muchas razones, pero fundamentalmente porque tiene que definir de alguna manera la esencia de la historia, ¿no? Y siempre los títulos yo los he puesto al final, pero sin embargo en Soy tu mirada, desde el principio, yo sabía que se tenía que llamar así. Lo primero que tenía era el título. El primero, claro, lo que tenía el planteamiento, el desarrollo y el desenlace de la historia, obviamente, pero antes de ponerme a escribir yo ya sabía y tenía muy claro que ese iba a ser el título de la novela. Entiendo que, por lo que dices, deduzco que tú cuando te pones a escribir, aparte de haber hecho ese trabajo de investigación y de documentación tan interesante que decías, que además agradeces al final a la jueza esta que citabas y a las personas que te han ayudado en ese trabajo de documentación, tú ya tienes una escaleta marcada, digamos, de los personajes que van a intervenir y de esa estructura, planteamiento, nudo y desenlace, por decirlo en esta clásica, ¿no? O ¿te descubres con alguna cosa nueva que a lo largo de la escritura encuentras algún personaje que adquiere mayor relevancia o uno nuevo que aparece que no habías pensado en él, en la trama o de a pronto? Porque, bueno, es algo que los autores muchas veces dicen, no, yo es que no sé exactamente cómo se va a desarrollar esto y los personajes me van... Bueno, a veces hay mucho de pose en eso, yo creo, pero ¿tú cómo lo abordas? Yo me perdería muchísimo si no tuviera muy claro desde el primer momento
cómo empieza la historia, cómo se desarrolla y cómo termina. O sea, eso es fundamental y de ahí no me muevo, nunca. O sea, y eso me cuesta trabajo. O sea, yo no empiezo a escribir hasta que no tengo muy claro eso. Los personajes también, por lo menos los personajes protagonistas están claros. Y además me hago una escaleta que voy siguiendo, porque si no ya digo que me perdería. Yo, en fin, hay escritores que dicen, no, yo es que empiezo a escribir y me voy dejando llevar, como tú bien dices, Rodrigo, me voy dejando llevar y bueno, pues la historia me va llevando y tal. Yo me perdería muchísimo, yo no, sería incapaz de hacer eso. Pero sí es cierto que lo que a veces me ha pasado, y en Soy tu mirada también me ha pasado, que personajes que yo he pensado, por ejemplo, que iban a tener un cierto peso en la historia, ya no solamente es que no lo han tenido, sino que hay un personaje en concreto que yo pensaba que iba no era un personaje protagonista, pero sí un personaje que iba a tener bastante relevancia, que desapareció porque vi que no me era necesario. Y sin embargo, un personaje que para mí iba a ser un personaje comodín, bueno, que tampoco iba a tener gran importancia en la historia, Esteban Bazán, el juez de refuerzo, que iba a ser un personaje, ya digo, totalmente secundario, pues como que iba escribiendo y me iba pidiendo más protagonismo. Y de hecho, es un personaje que es clave en la parte final de la novela. Y eso es muy bonito, porque es como si los personajes adquiriesen vida, adquiriesen carne, huesos, músculos y te fueran formando su personalidad y te dijeran, oye, no, que yo necesito tener más protagonismo en la historia, ¿no? Y sin embargo hay otros porque no tienen la personalidad suficiente y los destierras o les quitas importancia, o en este caso concreto, en Soy tu mirada, hubo uno que es que lo eliminé porque no me era necesario. Yo siempre creo que menos es más, ¿eh? Siempre. Yo creo que, además, si puedes contar la historia con 4 o 5 personajes, mejor que contarlo con 20, ¿eh? Y también, si puedes decir lo que quieres decir en 2 frases, mejor que decirlo con 5, ¿no? A mí me da mucho miedo aburrir. Esto como actriz y como autora y como productora. En mis espectáculos, cuando yo he producido teatro, yo siempre he tenido claro que si en hora y media no puedes contar una historia, es que algo falla, porque en hora y media se puede contar cualquier historia. Y cuando escribo, pues lo mismo. Intento ser pues bastante, menos es más, es bastante sobria en ese sentido. No me gustan demasiado las florituras. Bueno, no sé si hay alguna entre los asistentes, alguna pregunta o alguna consideración. Hola. Hola, Emilio. Emilio y yo nos conocemos de mi otra faceta, ¿verdad? Un poco va por ahí la pregunta. En primer lugar, enhorabuena por ser ya familiar. Sí, es verdad, es verdad. Ya has contestado, según ibas hablando, ya has contestado ya de la pregunta. Me parece, además, no podría ser de otra manera, que lo vayas escribiendo y efectivamente lo vayas representando. Es que no tiene credibilidad, es lo que decía. Pero bueno, conociendo un poco tu teatro, por lo menos las últimas obras de teatro, van más al contenido que al ambiente, van más al significado que al significante. Y acabas de decirlo ahora, soy sobria, soy parca, vas a... Y me he hecho reflexionar en 2 cosas así sobre la marcha. Una es, será casualidad, el nombre de la protagonista, Nora, ¿tiene que ver algo o te ha venido por casa de muñecas o no te ha venido? ¿No tiene nada que ver o es que tienes ahí un problema de los Yo creo es la portada. Es la portada. Aquí unas avispas, que las avispas es el aguijón, y uniendo aguijón con contenido y tal, ¿hasta dónde metes el aguijón en la sociedad con los temas? No he leído ni el libro ni los otros anteriores, pero me lo pongo como fin de semana más adelante. ¿Cuál era la primera pregunta? Ahora no sé. Espérate. El nombre de Nora. No, mira, sí, el nombre de Nora, a ver,
El personaje Nora Salinas, personaje de mi historia, no tiene nada que ver con la Nora de Casa de Muñecas, pero es un homenaje personal, es un guiño que yo he hecho a Casa de Muñecas de Ibsen porque es una obra teatral que a mí me parece maravillosa. Y Salinas, y el apellido también, es un homenaje que hago a Pedro Salinas, que es mi poeta favorito. Así que son guiños privados que hago. Y la segunda, relacionada con las avispas, es que aquí nada es gratuito. Las avispas que aparecen en la portada es que son bastante protagonistas en la historia. Tienen un protagonismo bastante siniestro en la historia que iréis descubriendo cuando lo leáis. Así que... metáfora de... Eso... no, las avispas son personajes que, como Nora Salinas, como su marido, como Daniel Romero, que es el secretario judicial, como Esteban Bazán, el juez de refuerzo, las avispas son personajes de la historia. Es que además veía en el mismo título como si estuviera cortado, atravesado por un cúter y me llevaba más allá todavía, me llevaba a Buñuel. El ojo. Sí, claro. Pues hombre, no, esta la portada, o sea, la cubierta la ha diseñado la editorial, a mí me gustó mucho. Y bueno, yo no, en este caso no es aportación mía, pero ya que lo mencionas, también Buñuel es un gran director al que he admirado siempre, así que podría ser también un homenaje a Buñuel. No me importaría nada, ¿eh? Ojo cortado, no me importaría nada, sí, del Pedro Andaluz, efectivamente. ¿Alguna intervención, Joaquín? Yo quería preguntarte, Cristina, he visto en tus formaciones en la Escuela de Arte Dramático, uno de nuestros primeros padrinos en el estudio de novela negra era un antiguo director. Hombre, García Pavón fue profesor mío, yo le llegué a conocer cuando estaba en la Escuela de Arte Dramático, sí. A propósito de esto, estaba pensando, ¿qué influencias o qué autores podemos ver que te han influido? Aparte de Plinio, que podría ser. Mira, yo desde pequeña, desde muy pequeñita, bueno, aparte de Julio Verne, que yo creo que siendo muy niña, además me acuerdo de cómo eran las ediciones, cómo eran los dibujos de las cubiertas y tal. Al primer autor que yo leí fue Julio Verne y ahí me aficioné a la literatura, a esas... Yo quería vivir esas historias en el fondo del mar, en el centro de la tierra. Yo soñaba con vivir esas historias, ¿no? Soy muy pequeñita. Pero ya de adolescente empecé a leer... yo llegué a la novela negra a través del cine, tendría que decir. Yo me aficioné muchísimo en mi adolescencia al cine negro clásico, que en ese momento lo ponía muchísimo en la televisión, de los años 40 y 50. Entonces me di cuenta que las grandes películas, esas películas que a mí me encantaban, eran guiones que estaban basados en novelas de James M. Cain, de Patricia Highsmith, de Raymond Chandler. Y entonces me empecé a interesar y dije, que estas historias tan interesantes, yo quiero conocerlas, también quiero leerlas. Y a partir de entonces me aficioné al género. Me aficioné muchísimo y son las historias que a mí me salen. Dice, bueno, ¿por qué escribes novela negra? Porque son las que se me ocurren, son las historias que se me ocurren. A mí no se me ocurre otro tipo de historias. Bueno, en un momento dado, hace muchos años, cuando yo casi estaba empezando, escribí esa novela que hacía referencia a Rodrigo, Consuelito de la Ascensión, que es una novela de humor y que era, pues yo que recogí una serie de anécdotas que me iban pasando en mis giras teatrales. Y las fui recopilando y bueno, pues hice una especie de novela que le di un poco forma de novela picaresca, pero vamos, es una anécdota en mi carrera que no tuvo continuidad, por lo menos en el corto plazo, porque eso fue en los años 90 y yo realmente he empezado a escribir novela negra. El extraño del ayer, que lo tenéis ahí también, se publicó en 2015. El error de Clara Ulma en 2018 y Soy tu mirada pues acaba de publicarse.
Entonces, son las historias que se me ocurren y eso lo tendrían que decir también los lectores, no lo tendría que decir yo, pero yo creo que mis influencias vienen de los clásicos americanos, que han sido los grandes, para mí los grandes maestros de la novela negra, del género, en definitiva. No sé si... Sí. ¿Cómo eliges los temas? Pues mira, depende. La primera novela, El error de Clara Ullman, El extraño del ayer, fue cuando vi un documental en televisión que trataba un tema que es el tema del extraño del ayer, que nunca se ha tratado en una novela negra, pero que no voy a decirlo aquí porque se haría un spoiler que no quiero hacer, que trataba ese tema y me pareció tan fascinante y tan desconocido y tan tabú en la sociedad en que vivimos que consideré que a partir de ese tema iba a construir una historia negra, una historia policíaca, una historia de crímenes, una historia de un asesino en serie. Y eso fue, por ejemplo, un documental. En el caso del error de Clara Ullman, que es una novela negra, pero yo digo que hay un matiz de ficción especulativa, porque a mí no me gusta decir que el error de Clara Ullman es de ciencia ficción, porque la historia de ciencia ficción, cuando hablas, no, es que he escrito una novela de ciencia ficción, parece que está situando la acción dentro de 2 siglos y son marcianos los protagonistas, no. El error de Clara Ullman se desarrolla en la época actual con personajes totalmente contemporáneos, pero tiene un elemento de ficción especulativa. Digamos que es una novela negra ambientada en el ambiente científico. Y eso fue lo que me llevó a escribirla, fue el tema. También un tema de que por qué, si ahora mismo ya sería posible gestar seres humanos en un laboratorio sin la intervención de la mujer, del vientre de la mujer, ¿por qué no se hace? Es mucho más complicado que todo eso, pero digamos que realmente ese es el tema que trata el error de Clara Ullman. ¿Hasta dónde nos llevaría, sin hacer juicios de valor, porque yo no hago juicios de valor en la novela, algo que ya se podría hacer científicamente si se diera vía libre a ello? Entonces hago una especulación de todo eso. Y Soy tu mirada, la historia, en principio, la protagonista iba a ser, yo quería que fuera, la tenía pensado que fuera una influencer o una actriz muy conocida o alguien del mundo del espectáculo, ¿no? Alguien del mundo del espectáculo que le sucediera todo lo que le sucede en la novela. Pero me pareció que iba a ser mucho más interesante que fuese una profesional de la justicia, una persona que administrase justicia, pero que por circunstancias se había vuelto una persona muy mediática. Y entonces dije, ¿y por qué no una jueza? Pues en aquel momento salía bastante en la prensa la jueza Alaya, que a todos os sonará, que estuvo instruyendo los ERTEs de Andalucía, y me pareció, por las características que yo le iba a dar a la historia, que iba a ser mucho más interesante una mujer que administrase justicia, pero que a la vez tuviera esa relevancia mediática. Y aquí fue el personaje, aquí fue ese personaje el que sobre todo me enganchó, ¿no? Y que me llevó a todo lo demás. Y los 2 temas. El tema del bullying infantil, por lo que os he dicho que siempre me ha parecido una responsabilidad enorme por parte de los adultos, de tener mucho cuidado a lo que les pasa a los niños en los primeros años de su vida y la importancia que puede tener y las consecuencias que puede tener una
unas malas experiencias y por otra parte, me interesaba muchísimo el tema de lo que os he dicho antes, ¿no? El cómo han transformado nuestras relaciones, la tecnología y las redes sociales, que nos han transformado mucho más de lo que pensamos. No sé si quieres leernos un Sí, párrafo más podemos, que mira, tenía así. como Rodrigo ha apuntado al principio, la acción está construida en dos planos, en pasado y en presente. Y el fragmento que he leído antes es una parte que está contada por el narrador omnisciente en el momento actual, en el presente. Y ahora voy a leer un fragmento de este personaje que está contando su historia en primera persona y casi toda su historia pues, se refiere al pasado. Dice así. La muerte está demasiado mitificada. Para la mayoría es un tema tabú. Poner en práctica un asesinato solo resulta lícito si es imaginado. Seguramente por eso tienen tanto éxito las novelas y las películas policíacas. Uno puede recrearse en los crímenes sin que le salpiquen. Yo creo que todo depende del contexto. A nadie se le mueve un pelo para aplastar un mosquito. Una vez que lo has hecho, lo olvidas de inmediato y sigues con tu vida. No te cuestionas si has hecho bien cargándote al pobre insecto, ni piensas en su futuro cercenado de un manotazo, ni lo mucho que le echará en falta a su familia. Para mí fue lo mismo. Supongo que por eso me pareció tan fácil el antes, el durante y el después. Previamente a dar el paso, únicamente en mis fantasías, sucedía la acción que al final decidí llevar a cabo. Tú, que estás leyendo estas notas, ya sabes cuándo me convertí en asesina. He compartido contigo un secreto que lo ha sido hasta ahora, pues nadie lo descubrió ni fue testigo de ello. Como podrás comprender, ese hecho marcó un antes y un después en mi vida. Cuando te cargas a alguien, tu percepción del mundo se transforma. Es como si levantaras una persiana que hasta entonces te había impedido ver el exterior. Ves el mundo tal y como es en realidad. Haber traspasado esa frontera te abre los ojos. Eliminar tabús sirve para eso, te lo aseguro. Este es, digamos, un fragmento donde este personaje que está contando su historia en primera persona y, como apuntaba Rodrigo, se dirige habla también, interviene la segunda persona, ¿no? Habla al lector en general o a alguien muy concreto. Que pueda leer después. Que diríamos que más bien está dirigida toda esta historia que está contando este personaje a alguien muy concreto, que lo descubriréis también a quién se dirige. María Getino. Como he dicho antes, sobre todo los clásicos americanos, pero por ejemplo, la novela se abre con una cita de Julian Barnes, que Julian Barnes, la obra de Julian Barnes me fascina. A mí una de las novelas que he leído últimamente que más me han impresionado ha sido La única historia de Julian Barnes. Esta frase está sacada de esa novela. Y bueno, soy bastante heterodoxa, ¿no? Me gusta todo tipo de literatura. Es verdad que la novela negra, tengo una especial predilección y leo muchísima novela negra, tanto de los nórdicos, también, bueno, la novela negra actual me interesa bastante, pues lo que escriben en los países nórdicos. Bueno, a mí me fascinó, me gustó muchísimo. Ya sé que hay gente que no le ha gustado, pero a mí me gustó muchísimo toda la trilogía de Stieg Larsson, Millennium. Me gustó muchísimo. Y bueno,
como poesía, pues Pedro Salinas, por eso le hice este pequeño homenaje, este guiño, apellidándose mi personaje Salinas. Y leo un poco de todo, leo ensayo también, no sé, pero digamos que mis referentes pues podrían ir. Luego, bueno, pues Julio Verne, que fue el primero que leí, no sé. Fíjate que en uno de estos vídeos de otra presentación de la novela en otro lugar, pues precisamente te habían invitado a que llevases algún libro y llevaste 4 volúmenes de Alianza, del libro de bolsillo de Pedro Salinas, precisamente. Que además... Yo no había asociado el apellido de la protagonista. Pero con fíjate ella, que me gusta tanto Pedro Salinas que yo cuando estaba produciendo teatro tuve un proyecto de dramatizar la obra de Salinas. Entonces contacté con su hija, Soledad Salinas, estuve viéndola, estuve hablando con ella porque yo quería pedirle los derechos para hacerlo. Luego ese proyecto no salió por muchas razones, porque empiezas a hacer otras cosas y tal. Bueno, esas cosas que tienes proyectos y al final no se materializan. Pero fue ella la que me regaló esos volúmenes y entonces les tengo un especial cariño ya, no solamente por el contenido, sino como el objeto que significa, ¿no? Y sí, es cierto, es cierto. ¿Y ves que alguna de estas novelas podría llevarse al cine o a alguna serie de televisión? Cualquiera de ellas, las tres. Las tres. Se podría hacer una película, una miniserie. Fíjate, a modo de comentario, te diré que con El extraño del ayer estuvimos cerca de poder hacerlo. Incluso me encargaron que escribiera la versión cinematográfica, que la tengo escrita. O sea, yo tengo escrita la adaptación cinematográfica del extraño del ayer, que luego no se llevó, no sé, bueno, se frustró el proyecto. Pero bueno, siempre se puede hacer, ¿no? Y creo que Soy tu mirada podría ser una miniserie perfectamente. Además, por los planos donde está el pasado, está el presente, porque hay una parte que se desarrolla en los años 90, cuando el personaje es la niñez de la protagonista, y otra que se desarrolla en la época actual, ¿no? Entonces, combinar esas dos épocas yo creo que podría ser muy cinematográfico. Yo creo que podría dar mucho pie a poder hacerse una miniserie para cualquiera de las plataformas, ¿no? Ojalá, pero eso ya no depende de mí, eso ya no está en mi mano. Hay que buscar el director. Sí. Y el productor, sobre todo. Cristina, nos has contado que en 2015, 2018 y en el 2021, las 3 últimas, entonces se supone que hay que esperar 3 años para la siguiente, o es casualidad y depende, o ha surgido así. Bueno, sí, es verdad, mira, no había caído en ello, pero sí, pues es lo que tardo. Escribo la novela, la entrego a la editorial, porque es que es un proceso muy largo. Yo tardo en escribir, desde que hago, digamos, ese trabajo de campo de investigación, luego me pongo a escribir, pues es un año prácticamente. Luego la entrego a la editorial. La editorial, bueno, hace las correcciones de estilo, me las manda otra vez, yo las reviso, en fin, es un proceso como muy artesanal y muy laborioso. Entonces ya cuando lo doy damos que, bueno, se busca la cubierta, cómo sería la cubierta y todas estas cosas ya cuando, pues digamos que lo que es el producto, por llamarlo de alguna manera, ya está terminado, se publica y tal. Entonces luego hay un tiempo también de promoción del libro que es muy intenso y que tampoco da demasiado tiempo. Entonces ahí se me va pues año y medio, una cosa así. Ya, entre tanto voy gestando la siguiente historia, la escribo, pues bueno, sí, más o menos cada 3 años. A mí me gustaría que seguir publicando cada 3 años, pero para mí es muy rápido, ¿eh? Es muy rápido porque yo soy muy lenta, como he dicho antes. Yo escribo, no suelo escribir más de una página por día. Y cada día cuando me pongo a escribir son 6 o 7 horas, ¿eh? Y no suelo pasar de la página.
Pero sí, me gustaría seguir escribiendo, me gustaría seguir publicando cada 3 años, vamos, me conformaría de sobra. Desde luego, menos imposible, menos sí que es imposible. Pero bueno, ojalá, sí, ojalá. Pero ¿en qué medida, de alguna manera, a los escritores, os pregunto, te bullen las ideas? Es decir, tú estás ahora mismo enfrascada en un proyecto, en una novela, y estás, te encuentras a veces, de esto tengo que escribir algo. Quiero decir, tú tienes tu banco de proyectos futuros, o estás en uno, lo terminas y dices, y ahora ya me pongo a planificar el siguiente. O realmente tienes ahí un baulillo con ideas para trasladarlas a futuras novelas. Sí, apunto ideas, o sea, cosas que de repente pues leo o veo por la calle o veo a alguien que me puede inspirar algún personaje o alguna historia. Sí, tengo en el ordenador una carpeta que pone ideas, además, ideas. Y luego esas ideas se llevan a cabo, no, casi todas las desecho, ¿no? Pero sí es cierto que siempre vas un poco con las antenitas, ¿no? Con las antenitas a ver qué puede, no sé, cualquier cosa, a lo mejor un documental, por ejemplo, el documental en el que me basé cuando vi, vamos, que sirvió de germen, no es que me basase, sirvió de germen para construir la historia. Sí, tengo un banco de ideas del que a veces tiro o a veces desecho o a veces mezclo también. La verdad es que viendo la actualidad muchas veces, abriendo los periódicos, muchas de las cosas que dicen son más inverosímiles que cualquier novela. Desde luego, desde luego que sí, desde luego que sí. Maite, por favor. Supongo que habrás estado tentada de escribir dramaturgia. ¿O es verdaderamente también para ti como para los demás tan difícil escribir teatro? Pues mira, en casa de herrero, cuchillo de palo, porque yo soy actriz, he vivido toda mi vida como de mi trabajo de actriz, he producido teatro y lo normal sería que escribiera teatro en lugar de escribir novelas. Pero es que a mí el teatro me impone tanto respeto y me parece tan difícil escribir teatro que yo me parece, aunque es muy laborioso escribir una novela porque son, claro, cada novela mía son casi 400 páginas. Y una obra de teatro pues son 90 páginas, para que dure 1 hora y media, que es lo que creo que, como he dicho antes, tienen que durar. Pero no me atrevo con el teatro, nunca me he atrevido con el teatro. Me parece, es que hay mucha gente, yo recuerdo cuando estaba produciendo que me mandaban muchas obras teatrales, ¿no? Y llegué a una conclusión de que la gente piensa que el teatro es simplemente poner a unos personajes a dialogar y eso no es teatro, el teatro es mucho más, ¿no? Entonces, me parece tan complejo y tan difícil el teatro que nunca me he atrevido con él, fíjate. Bueno, no sé si hay alguna intervención más o alguien quiere hacer algún comentario o algo. Si no, pues Cristina, yo solo me queda darte las gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Muchísimo tu intervención y que sigas escribiendo, por supuesto. No sé, yo te diría, hablando de un poeta, yo cito mucho al poeta norteamericano Wallace Stevens y tiene una frase que siempre suelo decir cuando dice que en el arte, como en la vida, lo importante no es siempre tener todas las preguntas, sino todas las respuestas, sino estar abierto a todas las preguntas. Así es. De manera que lo que te deseo es eso, que tengas abiertas esas antenas y sigas inspirándote y buscando argumentos y, desde luego, desarrollándolos también como este. Y gracias por haber hecho ese análisis tan estupendo que has hecho de la novela, que casi me has dejado, bueno, ¿y ahora yo qué digo? Así que muchas gracias y gracias a vosotros.